Queridos hermanos, yo les saludo en el amor del Señor. Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Cuando empiece a gritar, va a ser muy fuerte. Está bien. Bien, primero quería agradecer a los hermanos por la invitación, por estar aquí una vez más con los hermanos, compartiendo del culto al Señor, especialmente también por el privilegio de poder compartir con los hermanos la palabra del Señor, un tremendo compromiso, una tremenda responsabilidad, de la cual yo me siento muy desafiado y honrado también al mismo tiempo. Así que una alegría, hacía tiempo ya que no venía para acá, así que ahora también puedo ver los hermanos y para mí es un gozo eso también. Amén. Mis hermanos, ya leímos el texto, pero voy a pedir que abran conmigo sus Biblias nuevamente en el texto, si la tienen, que está ahí en el Evangelio de Marcos, de los versículos 30 al 44, ya que estamos trabajando una serie de sermones y hoy día nos corresponde trabajar en este texto el siguiente tema: Jesús, el pastor de nuestras almas. Amén. Jesús, el pastor de nuestras almas. Ya dimos lectura al texto, pero igual voy a pedir si podemos leerlo una vez más. Nunca es de más. El texto dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denle ustedes de comer, les comentó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos. Y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Palabra del Señor, amén. Mis hermanos, es un consenso entre la mayoría de los estudiosos o algunos estudiosos que ese libro, claramente el Evangelio de Marco, ha sido escrito por Juan Marcos, ¿cierto? Ese mismo que acompañó a Pablo y a Bernabé en los viajes que vemos que salen en el libro de Hechos también. Y lo escribe en un contexto que ellos estaban viviendo en el primer siglo de persecución. Había recién partido la persecución de Nerón, de Roma, sobre los cristianos convertidos que estaban en Roma. Bien.
Entonces ese libro, el Evangelio de Marcos, ha sido escrito por Marcos, por él, dirigido a los creyentes, a los cristianos convertidos a Jesús que estaban en Roma bajo un periodo de persecución, a creyentes que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos por causa de la fe que tenían y que profesaban en Jesús. Por tanto, en un contexto de sufrimiento, de dolor, de persecución, Marcos escribe ese evangelio a creyentes que seguramente conocían las historias acerca de Jesús, que ya había muerto, resucitado, ascendido al cielo, pero que no tenían tal vez muy clara en su cabeza el orden o tal vez cómo fue. Entonces Marcos escribe ese evangelio con la idea de presentarles una especie de historial o de biografía de Jesús, el Cristo que ellos creían y por el cual estaban siendo perseguidos, y por tanto, para que ellos tuvieran consuelo, paz, alegría, en saber que el reino de Dios había comenzado a través de Cristo, el rey que había venido, pero que ese rey que había venido también había sufrido, había padecido y había muerto. Y que por tanto el sufrimiento que ellos estaban viviendo en su vida no era en vano, sino que tenía una esperanza. Si el mismo rey, rey de reyes y señor de señores, vino a nosotros, vivió entre nosotros y murió, padeció, pero resucitó y subió al cielo y está con el Señor, por tanto, hay esperanza para el sufrimiento de ustedes. Amén. Entonces, esta idea central de lo que Marcos pretende con este evangelio, que es una especie de biografía, un relato, es un evangelio respecto de Jesús, de su obra, muestra claramente que hay esperanza en los momentos de dolor y de dificultad. Especialmente porque el reino de Dios había llegado. Porque el Dios se había hecho hombre, había habitado entre los hombres y por tanto había dado esperanza para nuestros dolores y nuestras dificultades. Amén. Siendo así, en este relato de la multiplicación de los panes y peces, lo que nosotros vamos a ver es cómo Jesús asume en ese tiempo en que estuvo acá su rol de pastor de las ovejas de Dios. Un pastor que ama a sus ovejas, un pastor que cuida a sus ovejas. Y por tanto veremos tres aspectos principales de cómo Jesús realizó esa labor primordial de pastoreo sobre las ovejas de Dios. Amén. Y vamos a ver tres aspectos principales de este pastoreo de Jesús. Primero, que Jesús es el pastor de nuestras almas, por tanto, Él provee aliento para los corazones desanimados. Segundo, vamos a ver que Jesús es el pastor de nuestras almas, por tanto, Jesús nos enseña en lo cotidiano de nuestras vidas. Y finalmente vamos a ver que Jesús es nuestro pastor, es el pastor de nuestras almas, por tanto Jesús sacia nuestras necesidades cuando estamos en su presencia. Amén. Bien, por tanto les pedí que tengan abiertas sus Biblias para que podamos ir acompañando el texto en la medida que vamos avanzando. ¿Ya? Están agrupados en tres grupos principales de texto. Entonces, el primero es que Jesús provee aliento para los corazones desanimados, y eso lo vemos de los versículos 30 al 34. Mis hermanos, la situación aquí es que en algunos versículos antes, Jesús y los discípulos de ese mismo capítulo, ¿no?
Jesús y los discípulos estaban recorriendo varias aldeas alrededor de donde Jesús había crecido. Y estaban predicando el reino de Dios y realizando milagros. La obra de Dios se estaba haciendo. Sin embargo, Jesús se deparó con una gran cantidad de personas que no le creyeron, que dudaron de él, porque eran personas que habían crecido con él y por tanto decían, pero ese, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla con autoridad? ¿Por qué habla de esa forma? Si sabemos quién es, si sabemos que es hijo de José, es hijo de María, ¿por qué ahora habla esas cosas extrañas y raras? Y dudaban de él. Y él encontró mucha incredulidad en medio a su pueblo. Ahí, en ese contexto, es que él dice esa frase, no hay profeta, el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Y luego después, él envía a los 12, hace un primer envío de los 12, para que ellos sigan realizando esa obra de evangelización y de evangelización en medio de las aldeas que estaban ellos y que realizaron milagros y que hicieran la obra de Dios. Y por tanto, cuando nosotros vemos recién el versículo 30, lo que está pasando aquí es que básicamente los discípulos están regresando de ese envío que Jesús les había hecho y le reportan a su maestro lo que habían hecho en ese envío, cómo habían enseñado, predicado, hecho milagros, bendecido a las personas en los lugares por los cuales pasaron. Y el punto aquí interesante es que Jesús estaba preparando a sus discípulos en el periodo que estaba con ellos, porque Jesús sabía que invariablemente él iría hacia la muerte, ¿no? Entonces él estaba en un periodo intenso de ministración en su ministerio público, y en ese periodo intenso de ministración en su ministerio público, una de las cosas principales que Jesús hace es preparar a sus discípulos para cuando él se vaya, para cuando él partiera. Entonces Jesús está enseñando a sus discípulos mientras él está ministrando y cumpliendo su llamada y su vocación, ¿no? A diferencia de lo que nosotros entendemos actualmente por enseñanza, que es más bien una enseñanza de corte cognitivo, ¿no? Yo tengo una pizarra, yo transmito conceptos, ustedes los asimilan y listo. Enseñanza-aprendizaje. Aquí no es distinto. Jesús enseña con su ejemplo, con su propia vida. Él no solo dice, es así, él lo hace. Y luego dice, es así porque lo hice. Yo les di el ejemplo, le mostré cómo es. Entonces él está enseñando a sus discípulos en ese contexto. Y los discípulos vuelven y reportan lo que habían pasado, lo que habían vivido. Y entonces Jesús les dice, pues vengan, muy bien, vengan, apártense de los demás porque se dan cuenta que hay mucho ajetreo por acá, hay muchas personas por aquí. Entonces busquen un lugar solitario para descansar. No ni siquiera comido, ¿verdad? Vayan a descansar, vayan a buscar un lugar apartado para poder comer y descansar. Pero entonces, ¿qué pasó? Los discípulos le obedecen, se fueron a la barca, ¿no? Buscaron un lugar apartado para descansar, lo vemos en el versículo 32, pero ¿qué pasó? La multitud los pilló, lo vieron, no pasaron desapercibidos. La multitud se dio cuenta, corrieron. El texto dice que de todas las ciudades corrieron para llegar antes que ellos allá. Y cuando llegaron del otro lado, ¿qué encontraron? Versículo 34, al desembarcar, dice, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta o que se depararon. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, cuando llegaron para descansar, se depararon con una multitud de gente.
Imagínense ustedes después de un largo día de trabajo. Todo lo que uno quiere es su casita, llegar a casa, poder descansar, pucha, sacar ese zapato, ¿no? Sacar la corbata, qué sé yo, el que usa corbata, ese uniforme, los que usan uniformes. Y ahí cuando tú llegas en tu casa, hay una visita. ¡Ah! ¡Aleluya! Inesperada, así, sin avisar. y uno queda, amén, así. Pero es más o menos así, como que Jesús y los discípulos habían hecho mucho trabajo, estaban cansados buscando un poco de descanso, y cuando llegan en el lugar para descansar, hay más trabajo, hay más personas necesitadas de su ministración. Y lo que pasa aquí es hermoso, porque el texto dice claramente que Jesús se depara con la multitud de personas y ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo? Se compadece. Jesús tiene compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y por tanto empezó a enseñarles. Lo que nosotros estamos viendo acá es que Jesús está cumpliendo en ese texto la profecía del Antiguo Testamento que el profeta Ezequiel hizo en el capítulo 34 en adelante, versículos 2 en adelante al 6, cuando dice así, en contra o sobre los pastores que habían en Israel: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todo el monte y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Y sigue, porque a la luz de esto Dios promete, Ezequiel capítulo 34, los versículos 11 en adelante, porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. 14. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Mis hermanos, en ese texto lo que nosotros vemos es el cumplimiento de las promesas del Señor. Jesús, el pastor de nuestras almas, quien nos guía para pastos tiernos. Es así como nuestro Señor Jesús nos ve a nosotros también en nuestras necesidades. Así es como Jesús se compadece de nosotros, así es como Él pastorea nuestros corazones inquietos. Él nos ve en nuestras necesidades. ¿Cuál es el dolor y sufrimiento que hoy entristece tu corazón? ¿Cuál es la circunstancia o situación que hoy te hace desanimar? Que te deja sin rumbo, sin saber qué hacer o cómo actuar. ¿Será tu familia? ¿Será tu marido que no cambia? ¿Será tu esposa? ¿Será tu hijo que no está muy bien?
¿Será tu situación laboral que te tiene desanimado? Tal vez tu jefe que no te entiende, que no entiende nada. O tal vez las malas condiciones en tu trabajo, o tal vez el bajo sueldo que no te alcanza. Siempre sobra mes al fin del sueldo. ¿No? ¿Qué es lo que te ha dejado entristecido, decaído, desanimado, cabizbajo? ¿Cuáles han sido tus necesidades? ¿Será tal vez la política? Hablando hoy día en un día de elecciones presidenciales y parlamentarias, oremos por nuestro país. Amén. Tal vez eso te ha dejado desanimado y cabizbajo, porque tienes que votar y no saben quién votar porque uno es peor que el otro. Y te desanimas por eso. Te afecta. Tanto que ya andas escéptico, ya no crees mucho en esto de la política. ¿Será eso? Mis hermanos, mis hermanas, Jesús nos ve en nuestras necesidades espirituales. Él nos conoce. Cuando nos ve, Él sabe y ve quiénes somos, ovejas suyas. Y como ovejas suyas, Él conoce las necesidades espirituales que tenemos. Conoce los dolores que tenemos. Por tanto, no estamos solos en ese lugar. Amén. Porque Él cuando ve, Él se compadece. Él entiende. Él no es indiferente. No es ajeno a nuestros dolores y dificultades. Él no es duro. Sino que es un Dios de amor, que actúa, que obra, que toma acción, que interviene en nuestra realidad, en nuestra situación. El versículo 34 dice que empezó Jesús a enseñarles muchas cosas, y eso significa que Jesús les suplió sus necesidades, les entregó lo que ellos estaban buscando. Eran ovejas descarriadas que tenían necesidad de pan. No pan material solamente, sino pan espiritual. La palabra del Señor que alimenta sus almas, su corazón y su vida. Que alimenta su fe. Por tanto, Jesús suplió su necesidad espiritual. Le dio de la palabra santa del Señor. Les enseñó. Es en Él y en su palabra que nosotros vamos a encontrar lo que nosotros y nuestro corazón inquieto e insaciable necesita. Es en Cristo que vamos a encontrar consuelo. En Él vamos a encontrar fortaleza, en Él esperanza, en Él paz, en Él amor. Porque Él es quien suple nuestras necesidades. No ninguna otra cosa. Ya sea marido, esposa, hijo, trabajo, carrera, dinero, bienes materiales, lo que sea. Nada nos puede suplir. Porque como dijo San Agustín, ¿no? Nos creaste para ti. Y nuestro corazón estará inquieto mientras no repose en ti. Amén. Hay consuelo en el Señor. Y Él pastorea nuestras almas. Y eso nos da paso a nuestra segunda parte, que tiene que ver con que Jesús es el Señor, es el pastor de nuestras almas y, por tanto, nos enseña en lo cotidiano de nuestras vidas. Entonces, veamos lo que dice el texto, el verso 35. Dice que ya era muy tarde, ¿no? Lo que puede significar que Jesús invirtió un buen tiempo enseñando a las multitudes, ¿no? Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le recomiendan, verso 36, le recomiendan a despedir las multitudes para que vayan a comprar comida. Esto es así porque estaban en un lugar alejado. Recuerden que estaban en una región alejada. Y en la región alejada fueron a las aldeas alejadas.
Por tanto, muy posiblemente aquí se apartaron a un lugar alejado, de las aldeas alejadas. Entonces, muy posiblemente la aldea más cercana estaba lejos. Tendrían que caminar mucho para llegar allá a comprar algo. Y aparte, era una multitud de 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Las aldeas, las más pobladas, tenían cerca de 3,000-4,000 personas. Sería una horda de gente, Walking Dead, llegando ahí para comprar pan. Sería más la gente para comprar pan que la misma gente de la ciudad que lo iba a coger. Entonces los discípulos se preocuparon. Dijeron, pucha, ¿sabes qué, Jesús? Jesús, cercano. Señor Jesús, mejor los despedimos porque sabe que está lejos, tienen que caminar harto. Además, mira cuántos son muchos. ¿Va a ser difícil esto? ¿Qué vamos a hacer? De alguna forma, se percataron de una situación y buscaron una solución, recomendar a Jesús una solución, ¿no? Desde el punto de vista humano, natural, ¿verdad? Una situación concreta, real, y buscaron una solución concreta y real para una situación concreta y real que estaban viviendo. Entonces recordemos que Jesús está en un pleno proceso de enseñanza de sus discípulos. En un pleno proceso de no solo ministrar a las personas, como que también en su ministración Él está enseñando a aquellos que están con Él. Entonces Jesús, dice Juan en su evangelio, en su registro, los puso a prueba, ¿no? De alguna forma. Jesús dice, pero denle a ustedes de comer, po. ¿Por qué los vamos a despedir? Versículo 37. Denle a ustedes de comer. Para ver cómo reaccionarían, tal vez, no sé. ¿Cuál sería su reacción? No sé. ¿De fe o de incredulidad? No sé. ¿Cierto? Denle a ustedes de comer. Claro. Ante esto, ¿qué pasó? Los discípulos se desconcertaron. Pero, Jesús, no sé si entendió la situación todavía, Jesús, ¿no? Jesús, mire, para eso tendríamos que tener, traduciendo, 7 meses de sueldo, de un buen sueldo para poder alimentar toda esa gente. Estamos hablando de un par de millones de pesos aquí, Jesús. ¿De dónde vamos a sacar eso, Jesús? ¿No? Tendríamos que tener todo ese dinero para poder alimentar toda esa gente. ¿Cómo vamos nosotros a darles de comer? Jesús, ¿no? Claro, los discípulos pensaron según la lógica de este mundo. Una lógica que es movida por dinero. Una lógica que es movida por recursos. Una lógica que es movida por posibilidades racionales. Una lógica que es movida por lo extravagante, por lo grande, por lo brilloso, lo brillante, lo bonito, lo que es alto, lo que es grandilocuente, por las grandes sumas, por las grandes cifras, los grandes valores. Eso estaba guiando la mentalidad de los discípulos. Pero Jesús les quería enseñar algo. Y es que los valores del reino de Dios no son los valores de ese mundo. Que el reino de Dios no es y no se mueve por lógicas humanas y caídas, sino que el reino de Dios se mueve y se vive por fe en lo cotidiano de nuestras vidas. Amén. Por fe en lo cotidiano de nuestras vidas. Entonces Jesús les pregunta en el versículo 38, ¿cuántos panes tienen ahí? Vayan y vean. Vayan y vean. No me respondan sin ir y ver. Vayan y vean. Y después de confirmar, se cercioraron y ahí recién le contestaron, mira, tenemos 5 panes y 2 peces. Y aquí, mis hermanos, mis hermanas, es interesante, es lindo porque ¿cuántas veces nosotros mismos no nos hemos desanimado,
entristecido, decaído, al pensar que no teníamos los recursos suficientes para hacer eso o aquello que queríamos hacer o que creíamos que era lo que el Señor quería que hiciéramos. Y me desanimo. ¿Cuántas veces como iglesia no nos desanimamos por pensar que no podemos seguir sirviendo a nuestros vecinos, que no podemos seguir sirviendo nuestro barrio, que no podemos seguir sirviendo nuestra comuna, que no podemos seguir sirviendo nuestra ciudad, que no podemos seguir sirviendo unos a otros, que no podemos seguir sirviendo nuestras familias, simplemente porque ya no hay recursos, simplemente porque ya no hay lo suficiente? Ya sea por una falta de dinero, por falta de recursos, de tiempo, de personas, porque faltan personas, porque faltan líderes, porque faltan miembros de la iglesia, porque faltan voluntarios, no sé. Falta, siempre falta algo para servir al Señor, siempre va a faltar algo. Jesús mejor que vayan solos y se arreglen solos. Mejor se arreglan solos porque no doy abasto, no puedo, no tengo los recursos. Y mis hermanos, simplemente nos desanimamos, nos entristecemos, nos cerramos, nos ponemos barreras mentales a la misión que no es nuestra, sino de Dios. Nos ponemos barreras al avance del reino de Dios por limitaciones que son mentales. Mis hermanos queridos, y hoy el Señor nos invita a que reflexionemos juntos. ¿Qué es lo que nos falta? Jesús nos dice que estamos mirando en el lugar equivocado tal vez. Tal vez estamos usando y partiendo de una mentalidad equivocada. Tal vez estamos pensando según los criterios del mundo y de las lógicas del mundo, en vez de partir del reino de Dios y de cómo es el reino de Dios. ¿Acaso tal vez creemos que nuestra tarea es demasiado grande? Es muy grande, Señor, sabe que no puedo. Sabe que ellos eran una multitud de 5,000 hombres. Como les decía, más las mujeres, los niños, tal vez se estima entre 8,000 personas, más o menos. Tal vez más. 8,000 personas, hermano, tal vez más. Creemos que nuestra tarea es muy grande. Muy grande, Recoleta es muy grande. El barrio aquí es muy grande. El sector norte aquí de Santiago es muy grande. Para nada, mis hermanos. Dios es infinitamente poderoso para alcanzar toda Recoleta. Para alcanzar no solo esta comuna, como también las demás comunas de este sector, del sector norte de Santiago. Para alcanzar Independencia, alcanzar Conchalí, alcanzar Huechuraba, alcanzar Renca, alcanzar Quiricura. ¿Por qué no? ¿Qué impide a nuestro Señor de hacerlo? ¿Hay alguna limitación para nuestro Señor? O tal vez creemos que nos faltan personas, tal vez creemos que nos faltan líderes, no sé, tal vez creemos que nos faltan hermanos, voluntarios, miembros. Mis hermanos, el texto dice que era Jesús, ¿y cuántos más? 12 discípulos. Era un grupete de 12. Eran 12 personas. Y solo en ese texto alcanzaron a 5,000. 12. ¿Será que nos faltan personas? Yo doy gracias al Señor porque aquí somos más que 12, ¿no? No soy buena en matemáticas, pero somos más que 12. ¿Ustedes creen que el Señor nos puede usar para su misión? Parece que no. De nuevo, ¿ustedes creen que el Señor nos puede usar para su misión? Amén, amén, amén. Lo puede hacer y lo está haciendo.
aunque a veces no nos damos cuenta. Lo está haciendo. Amén. Lo está haciendo. Porque somos mucho más que 12 y además tenemos el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, en nuestra vida, fortaleciéndonos y dándonos las capacidades, las competencias, lo que necesitamos para poder llevar a cabo su obra. Amén. Pero tal vez también pensemos que lo que nos falta sea recursos. Mis hermanos, ellos tenían panes y peces. Panes y peces eran elementos de los más comunes y pedestres que podría haber en aquel contexto. Era lo más común. No estamos hablando, por ejemplo, de vino, de aceite, que eran cosas más valiosas, más importantes, porque de valor más alto, porque se usaban para muchas cosas. No, aquí es para alimentarnos, pan y pez. Pan y pez. No estamos hablando de refinamiento, sino que estamos hablando de algo cotidiano. Estamos hablando de lo cotidiano, de lo común, de lo día a día, de lo corriquero, de lo normal, de lo básico y necesario para subsistir. ¿Acaso no tenemos lo básico para servir? Jesús les mandó ir y ver, revisar, cerciorearse de qué es lo que ellos tenían, de sus recursos. Y a veces lo que nos falta es eso, mirar. Pero mirar con los ojos del Señor, con los ojos del reino de Dios, para ver los recursos que están entre nosotros, para identificarlos. Los recursos que realmente tenemos y que son de lo cotidiano de nuestras vidas. Tenemos familia, ¿verdad? ¿Cuántas personas afuera no la tienen? Tenemos amigos y amistades verdaderas acá, ¿verdad? De confianza. Somos un lugar seguro, ¿no? Afuera eso no existe. Tenemos compañeros, tenemos sabiduría y gracia del Señor para vivir en este mundo que es caótico. Tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos propósito en nuestra vida. Tenemos un poco de dinero, tal vez. Uno más que otro. Algo tenemos. Tenemos un trabajo, ¿verdad? Por más común que sea. Tenemos trabajo. Podemos influenciar nuestra ciudad. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu vida? ¿Cuáles son los recursos que tienes en tu vida? Los recursos comunes en tu vida que el Señor quiere usar para su reino y para su gloria. Amén. ¿Cuáles son los recursos que tienes en tu vida, de lo cotidiano de tu vida, que el Señor quiere usar para su reino y para su gloria? Ya decía, voy a citar al gran filósofo Gandalf, ¿no? El mago de esa obra de Tolkien, cuando hay un diálogo del Señor de los Anillos, del libro, de la película, cuando hay un diálogo con Frodo, le dice lo siguiente: Frodo, algunos creen que solo un gran poder puede mantener a raya el mal. Pero eso no es lo que yo he encontrado. He descubierto que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de la gente común, que mantienen a la oscuridad a raya. Simples actos de bondad y de amor. ¿Qué te impide de servir hoy? Amén. Y eso nos da paso a nuestra última parte. Porque Jesús es pastor de nuestras almas. Por tanto, Jesús sacia nuestras necesidades cuando estamos en su presencia. Y eso lo vemos de los versículos 39 a 44 un poco más adelante.
Finalmente, entonces, revisemos lo que dice el texto a ese respecto. Jesús, vemos ahí en el versículo 39, que Jesús mandó que todos se sentaran sobre el pasto verde, ¿verdad? O sea, eso podría implicar más o menos que estaban en periodo de primavera, porque había pasto verde, la hierba verde. Y también que se sentaran en grupos, por tanto, se pusieron a sentar en grupos de 50 o 100 personas, lo que muestra que realmente era mucha gente, ¿no? Imagínense, 50 grupos de 100 personas, 5,000, o 100 grupos de 50, 5,000 también, pero más mujeres y niños, eran muchos grupos, y grupos grandes de 50 y 100 personas, son altos. Se sentaron, era mucha gente. Entonces, versículo 40 eso, ¿no? Verso 41 vemos entonces que Jesús tomó lo común y lo cotidiano de lo que tenían, el pan y los peces, los levantó al cielo, dio gracias y los bendijo, luego los repartió. Y eso lo que nos muestra es que primero estaban todos agradecidos, o Jesús dio gracias. ¿Por qué dio gracias? Por lo común y cotidiano de lo que tenían, era un pan y un pez, o 5 panes y 2 peces, frente a una multitud de 5,000. Agradecido de lo común y cotidiano que tenían. Agradecido de lo común y cotidiano de lo que tenían. Hoy nosotros leímos el primer verso que leímos con nuestro gran liturgo. El Señor te bendiga. Salmo 111, versículo 1. ¿Qué decía? ¿Alguien se acuerda? Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Daré gracias al Señor, seré agradecido al Señor en la congregación de los hermanos, por lo que nos ha hecho, por lo que nos ha dado, por lo común y cotidiano de lo que nos ha entregado. Entonces Jesús dio gracias por lo común y lo cotidiano, por lo que tenía, por los recursos que tenía a mano. Lo bendijo y los repartió. Fueron agradecidos por lo que Dios les dio, por más simple y sencillo que fuera. Y por tanto, lo iban a poder disfrutar, no solamente para ellos, porque es posible que 5 panes y 2 peces no alcanzaran ni para los 12, la verdad. Imagínense, 12 pescadores, 12 discípulos de aquella época, un pancito no iba a alcanzar, hermano, uno para cada uno. Ni para los 12 iba a alcanzar. Entonces lo pudieron disfrutar de esa bendición, no solo ellos, como también pudieron repartir esa bendición cotidiana y común para 5,000 personas. 5,000 personas. Porque su corazón era de gratitud y agradecido. Entonces el texto dice, en los versos 42 y 43, dice lo siguiente, que todos comieron y ¿qué les pasó? Se saciaron. Saciedad, contentamiento, dice Pablo. Se saciaron. Y recogieron, 43, 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Esto es, el Señor Jesús, en el pleno ejercicio de su función pastoral, de su ministerio pastoral sobre el pueblo de Dios, suplió todas las necesidades que ellos tenían, primero espirituales, pero después materiales, con lo suficiente para que todos estuvieran plenamente satisfechos, felices y contentos en Él, incluso en abundancia, porque sobraron 12 canastos llenos. Una para cada discípulo. 12 cestas llenas sobró. En abundancia sobró.
Entonces, en este acto lo que nosotros vemos es que Jesús replicó un poco, o de alguna forma Jesús replica el milagro que Dios había hecho con el pueblo de Dios en el desierto, cuando mandó el maná del cielo para alimentarlos y darles de comer a su pueblo. Éxodo capítulo 16. Y ese maná que era la porción diaria de lo justo y necesario de lo que ellos precisaban para vivir bien, para vivir con saciedad, para que estuvieran satisfechos, para que estuvieran disfrutando de la bendición de compartir con el Señor y de disfrutar del sustento del Señor en su vida. Era lo necesario. Dios le dio lo necesario. Pero no solamente esto, sino que el apóstol Juan, en su relato del Evangelio de Juan, nos muestra que Jesús es este maná. Jesús es el pan que descendió del cielo para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que en Él cree. Jesús alimenta nuestros corazones, Jesús alimenta nuestra fe, nuestra alma. Él es Jesús quien alimenta todas nuestras necesidades cuando estamos en su presencia santa. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Y es por eso, mi hermano, es por eso, mi hermana, mis hermanos, que hoy somos profundamente desafiados y debemos tener la responsabilidad para ver la advertencia del Señor en esto, para nosotros. Porque así como el pueblo en el desierto, recibiendo lo necesario para vivir bien en abundancia, murmuró contra el Señor y le pidió carne en vez del maná. Así también este pueblo, este mismo pueblo, ovejas de Jesús, que Él miró y se compadeció, que Él miró e invirtió tiempo enseñando, supliendo sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales, y que luego les alimentó su cuerpo físico. Ese mismo pueblo, esa misma gente que estamos hablando, se dieron las espaldas a Cristo, lo dejaron y se fueron. Juan capítulo 6. Todo el capítulo, pero ven el verso 66. Ese mismo pueblo lo rechazó. ¿Por qué? Porque Juan 6, 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Porque Jesús les dijo claramente, mira, lo que pasa es que ustedes me están buscando porque yo les di de comer. Y luego les dice, porque solamente va a creer en mí aquel que el Padre me lo dio. Y ustedes no creen porque no. Porque yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que no sea parte conmigo no tendrá vida eterna. Pero que dura esa palabra. ¿Cómo vamos a comer de tu carne? ¿Cómo eso de pan que descendió del cielo? ¿Cómo eso? ¿Se cree Dios ese Jesús? Al máximo un profeta. A lo máximo alguien que va a dar lo que yo quiero. A lo máximo alguien que va a suplir lo que yo necesito materialmente. A lo máximo alguien que me va a bendecir en mi trabajo. A lo máximo alguien que me va a dar el auto que yo quiero. A lo máximo alguien que me va a permitir comprar la casa que yo quiero, en la comuna que yo quiero. A lo máximo alguien que va a ser un Dios que me sirve a mí y mis deseos. Pero ¿cómo eso de que tú eres Dios y de que yo tengo que creer en ti y de que tengo que arrepentir de mis pecados y que tengo que suplir y bendecir a mi prójimo con lo que tengo? ¿Cómo eso? No, es mucho.
se dieron la vuelta, la espalda, y lo dejaron, y lo abandonaron. Porque este pueblo no quería el Señor, realmente, sino las bondades del Señor. Querían la bondad que Él podría dar, pero no el Dios de la bondad. No querían al rey que había venido, sino los beneficios que ese rey les podría entregar. Ellos no querían un salvador para su corazón, su vida y su alma, sino que querían milagros. Querían los milagros que podrían recibir de Jesús. Y hoy nosotros, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, tenemos esa advertencia, ese cuidado de parte del Señor en advertirnos. Con su palabra, a creer en ese Jesús. Somos animados, fortalecidos y desafiados a tener confianza en el Señor y disfrutar de Él. Pero es eso, disfrutar de Él, de su presencia, de quien Él es para nosotros. El pan vivo que descendió del cielo. Y permitirnos animar, fortalecer, permitirnos disfrutar, permitirnos relacionar con Él, amarlo más y más, más y más, independiente de lo que nos puede dar, independiente de lo que Él puede hacer por nosotros, que es mucho, Hemos visto cómo Él nos puede satisfacer todo lo que necesitamos y más. Porque Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él lo puede hacer. Pero si es por eso que tú estás aquí, mi hermano y mi hermana, lamento informarte. Pero tú debes arrepentirte. Sin embargo, y por otro lado, si nosotros estamos aquí por Él, el salmista es claro en decir que a los que se deleitan en el Señor, Él mismo se encarga de satisfacer los deseos de su corazón. Amén. Por eso el Señor nos invita hoy a disfrutar de su cuidado sobre nuestras vidas, con un corazón profundamente agradecido, sabiendo que no hay hambre, no hay dolor, no hay dificultad, no hay peligro, no hay oposición, no hay potestad que sea suficientemente fuerte o poderosa. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y es por eso, mis hermanos, mis hermanas, que hoy podemos decir junto con el salmista, a la luz de todo eso, reconociendo que, y diciendo con el salmista, ¿no?, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Les invito a que oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, porque nosotros muchas veces somos tan fácilmente engañados, tan fácilmente llevados, Señor, de un lado a otro. Y nos olvidamos, Padre. Nos olvidamos de que tú eres nuestro pastor. Nos olvidamos que no estamos solos, no estamos huérfanos. Nos olvidamos, Señor, de que tu reino no se mueve, Señor, por lógicas humanas. Nos olvidamos, Señor, que tú nos provees de lo que necesitamos, Señor. Nos provee de aliento, nos provee, Señor, de paz, nos provee de alegría, Señor. Tú nos das gozo, Padre Santo. Tú también, Padre Santo, es quien obra en nuestras vidas y nos enseña en lo cotidiano de todo aquello que nos ha permitido vivir. Que sigue obrando y cuidándonos, Señor, en cada aspecto de nuestra vida que tú tienes para manifestar tu reino y tu gloria, Señor. Y también nos cuida, Señor,
al saciar nuestras necesidades, a darnos, Señor, lo que necesitamos para vivir y vivir bien. Al enseñarnos, Señor, a ser agradecidos por aquello que has traído a nuestras manos, Señor. A bendecirlo y a repartirlo, porque tú te encargarás de multiplicarlo, Señor. De multiplicarlo, Señor. De permitir que no solo nosotros nos satisfagamos, Señor, sino que podamos tener lo suficiente para alcanzar a otros y otros a más y más, Señor. Porque no depende de nosotros, sino de ti. Porque no se trata de nosotros, sino de ti. No se trata de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, sino de ti. No existe tal cosa, Señor, como un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, sino un gran Dios que usa hombres y mujeres para su gloria, Señor. Ayúdanos en nombre de Jesús a verlo y entenderlo a cada día más, Señor. Te pedimos y ya te agradecemos. En nombre de Jesús. Amén.